¿cómo están? Cuando la pandemia de COVID-19 nos amenaza con limitar de nuevo nuestros desplazamientos, es bueno pensar que existe un pueblo, el pueblo gitano, que nunca ha renunciado al viaje. Ese es el tema de la exposición del fotógrafo mexicano Lorenzo Armendáriz, Viajar para existir, que acaba de inaugurar en el Instituto de México, aquí en París, en la que nos muestra su trabajo realizado durante más de 25 años, en el que descubrimos las luces y sombras de este pueblo que necesita viajar para seguir existiendo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria como fotógrafo, tenemos la suerte de contar en nuestros estudios con la presencia de Lorenzo Armendáriz. Buenas tardes, Buenas Lorenzo. tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a París, sobre Gracias. todo. Permíteme que cuente a nuestros escuchantes, como decimos en España, que has nacido en la ciudad mexicana de San Luis Potosí en 1961, pero me gustaría que nos contases si es cierto que empiezas a interesarte por la fotografía cuando estabas estudiando turismo. Bueno, sí, quiero aclarar primeramente que sí soy nacido en San Luis Potosí, pero nací en un viaje, ¿no? De mi familia, en unas vacaciones. Entonces yo creo que ya desde ahí traía ese gusanito. Estuve solamente 11 días en San Luis Potosí, pero mi familia vivía en Matamoros, Tamaulipas, que es el norte, el norte del país, la frontera con Estados Unidos. Y bueno, pues es un lugar en donde pues se ha dedicado a la agricultura, a la agronomía, etcétera. Entonces la cuestión de las artes no tiene cabida, ¿sí? Entonces, yo no me sentía ahí a gusto, yo quería expresarme de alguna manera a través del arte. Y bueno, pues también me encanta el viaje. Entonces me fui a la ciudad más cercana, donde nos íbamos todos a estudiar, a Monterrey, Nuevo León, y estudié turismo porque quería viajar, no tanto porque me interesara el En el turismo. fondo te interesaba el viaje más que Me el gustaba el turismo, viaje, ¿no? sí, para mí el viaje era tan excitante, eso de descubrir nuevos lugares. Y ahí fue donde yo descubrí mi vocación, mi interés por la fotografía. Y entonces decidí que quería explorar un poquito más sobre esto, adentrarme más no había en ese momento escuelas como ahora de fotografía, no existía. Entonces, turismo estaba muy ligada a ciencias de la comunicación y bueno, pues uno veía algo de fotografía. Y cuando terminé mi carrera, me fui a hacer mi tesis a San Cristóbal de las Casas, a Chiapas, ahí con los mayas celtales, estuve 3 años y fue donde pues se asentó más mi vocación por la fotografía. Ahí llegaban muchos fotógrafos de diferentes países y yo me les pegaba un poco para ver para qué aprendía. Entonces fue como un aprendizaje, puedo decir, soy un fotógrafo autodidacta y pues por azares del destino, una vez que yo concluí mi tesis de turismo, me ofrecieron un trabajo en el Instituto Nacional Indigenista. Me ofrecieron un trabajo, había una plaza vacante, me conocieron ahí en Chiapas el director de lo que era el archivo etnográfico audiovisual, que se encargaba de hacer toda la documentación pues en las comunidades, tanto en cine, comenzaba a hacerse el video y en la fotografía. Me ofreció el trabajo y bueno, pues más que ver mis fotografías, le gustó la manera en que yo me relacionaba con la gente, con las comunidades. Entonces fue mi inicio como fotógrafo, fue mi inicio porque pasé de la experimentación o de la práctica ya a hacer algo más real. Cuéntanos, para los no mexicanos, ¿cuáles son las funciones de ese Instituto Nacional El Indigenista? Instituto Nacional Indigenista es el órgano oficial del gobierno, que en ese tiempo, que ahora bueno, ya tiene menos capacidad de acción, pero en ese tiempo era el enlace, el puente con las comunidades indígenas para todo, para lo que era educación, para lo que era salud, comunicaciones, programas sociales, todo pasaba por el Instituto Nacional Indigenista. Era un gran aparato gubernamental que se encargaba de dar la atención, o sea, era el interlocutor entre el Estado
y las comunidades indígenas. Por ahí pasaron muchos investigadores, muchos grandes antropólogos, grandes personalidades de la cultura, de la ciencia, fueron tanto directores como estuvieron en el Instituto Nacional Indigenista. ¿Cuál era tu trabajo como fotógrafo allí? Mi trabajo Viajar mucho, imagino, ¿no? Sí, al principio cuando fue comenzar a viajar porque yo llegué a mitad de año, en el mes de mayo, y en México, bueno, no sé si en todos lugares, hay un presupuesto que se da para el año y si no se gasta, se tiene que devolver. Entonces yo tenía la mitad del año para gastarlo. Entonces casi no ponía un pie en la Ciudad de México. Había un proyecto sobre fiestas indígenas, y entonces pues me dedicaba a viajar. A veces yo desayunaba con los seris, con los del grupo Las Seri en el autoridades. norte, en la isla Tiburón, en el norte de México, y esa noche cenaba con los guaves en Oaxaca. O sea, Una locura, era una locura. una locura. Pero eso me dio un aprendizaje, porque yo o sea, era el único fotógrafo, o sea, no había más fotógrafos, entonces tuve que hacer también laboratorio, aprendí a hacer laboratorio como si fuera una receta de cocina. Veía ahí Los los líquidos. líquidos, o sea, bueno, la receta, cómo se tenía que revelar, y tenía, vamos a decir, los insumos, tenía un refrigerador lleno de papel, químicos, y entonces me pasaba las noches, no tenía otra cosa más que hacer, y tenía un hambre, una ansiedad de ser fotógrafo, de conocer sobre la fotografía, que me pasaba mis noches revelando, aprendiendo, y eso fue yo puedo decir que esa fue mi escuela, ¿no? ¿Y cómo eras recibido, Lorenzo, en esas comunidades un poco aisladas de la sociedad? ¿Eras bien recibido o a veces tuviste algún problema? No tenía problemas porque yo iba por parte del Instituto Nacional de Ingeniería. Tenía una injerencia muy grande, entonces siempre llegué por parte del instituto. Sí, había algunos anécdotas de pronto, pero no eran cuestiones personales. Era cuando el instituto de pronto retrasaba algún proyecto, entonces bueno, yo era el que pagaba las consecuencias, porque decía, bueno, pues hasta que no nos autoricen el proyecto no puedes tomar fotos, pero nunca fue personal, sí, sí. Vas a trabajar casi 10 años, ¿no? En el Pues fueron instituto. aproximadamente ocho 8 años, años. sí. Sí. Volviendo a tu trabajo sobre los gitanos, es cierto que el responsable de que te intereses por el pueblo gitano fue tu abuelo, que era húngaro, Sí, y de origen gitano también. O sí, sea bueno, que yo no tú, sé si era de origen húngaro, ¿no? sí, O sea, no sé si era de origen húngaro, pero en México a los gitanos genéricamente se les dice húngaros. También esto sucede en América del Sur, porque se piensa que son de Hungría, que llegaban de Hungría. Y bueno, es muy probable que los primeros grupos de gitanos hayan llegado de la Hungría balcánica, o sea, no del de la Imperio Hungría de ahora, Austrohúngaro, sí, sí, claro. del Imperio Austrohúngaro, sí. Incluso ya después haciendo algunas investigaciones en los archivos de México, los dos principales archivos, que el de Relaciones Exteriores y el de Archivo General de la Nación, hemos recuperado los documentos de varias familias de ingreso, y ahí es donde sabemos exactamente de dónde vinieron. Muchos llegaron de Grecia, llegaron de Rumania, pero cuando pertenecía o a Turquía El Imperio o al Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro, sí. Entonces, Me comentabas que te das cuenta a los 30 años que tienes orígenes gitanos. sí, sí, sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, porque yo tenía mucha inclinación, o sea, bueno, había varias, vamos a decir, varias cosas que yo tenía que sentía que estaban muy relacionados con lo que yo sabía de esta cultura, porque sabía muy poco, pero sobre todo porque, bueno, la historia es que mi abuelo se casa con mi abuelo materno, se casa con mi abuela, después los deja a mi madre chica, Se va de y viaje. se va de viaje, pero no regresa, sí. Se fue para unos cigarros, como dice en México, fue a comprar unos cigarros y ya no volvió. Pero ya cuando nosotros éramos niños, sí nos llevaban en el verano, en las vacaciones, nos llevaban a verlo. A los pueblos se vivía en un camión, y siempre preguntamos en los pueblos por el húngaro. El húngaro y el húngaro. Entonces nos llevaba a verlo. Era una visita de un día, y yo me recuerdo un tipo alto, moreno, con las manos morenas, grandes, ásperas, anillos, y siempre nos daba que le besáramos la mano. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, eso no se me olvida, pero lo que me extrañaba mucho era que viviera en un camión y que le dijéramos, lo buscáramos al húngaro. Entonces, ya todas esas inquietudes, pues hasta que hablé con mi madre como a los 33 años, 32, Y te lo dijo. sí, me contó la historia de su abuelo,
Y entonces, pues yo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, como viajaba mucho, de pronto sí me topaba con campamentos de gitanos y empecé a preguntarles sobre si existía una familia de apellido García, que es mi apellido materno. Y sí, sí coincidían. Bueno, tal vez algunos me decían que no lo sabían. Igual yo preguntaba por diferentes apellidos y que siempre que decía el García, me decían que sí, sí había, ellos estaban en Guadalajara, que estaban en Guadalajara. Entonces una gitana con la que yo sí, pues no sé si le caí bien o qué, me dijo que buscara en Guadalajara a dos personas, a Rodolfo y al Mapi García, que los buscara a ellos. Entonces lo que yo hice fue pedir una beca de jóvenes creadores, que son becas que da la Secretaría de Cultura a los jóvenes creadores que tienen un proyecto. Pedí esa beca, pero yo la escribí de una manera más bien emotiva, sin tanto conocimiento, porque yo no conocía mucho de la cultura gitana, sino lo que me imaginaba y lo que sabía por la literatura, el cine, etcétera, ¿no? Como podrían hacer. Y me acuerdo, como ahora que mencionabas la música a los Gypsy King, puse la música de los Gypsy King, que era lo más cercano, y con la ayuda de quien es ahora mi esposa, hice el proyecto. Me dieron la beca condicionada, me la dieron condicionada porque ya habían em, aplicado dos becas anteriores de gitanos, pero la comunidad en México de gitanos es muy cerrada incluso, por eso es que mucha gente no sabe que hay gitanos en México, porque es muy cerrada, no permite entrar a nadie de fuera. Entonces, como yo mencioné que mi abuelo era gitano y esa era la historia, yo iba a buscar a la familia de mi abuelo, me la dieron condicionada. Entonces, pues bueno, pues lo que hice fue renunciar a mi trabajo de 8 años en el Instituto Nacional Indigenista. Con lo que me dieron de dinero, me compré una camioneta que adapté para dormir y vivir ahí y lograr viajar. Y antes de iniciar el viaje ahí en México, ir a buscar a la familia García, me vine 2 meses a Europa, a viajar por Europa Central, porque tenía un contacto en la República Checa de una investigadora de gitanos que me introdujo en este mundo aquí. Precisamente esta foto que aparece aquí atrás, este pasaporte, es de las primeras fotos que yo hice. Esta la hice en 1995 en Eslovaquia. Y esta foto marcó la manera en como yo después abordé el proyecto, las imágenes. Esta foto es muy interesante porque es un hombre ya bastante mayor que me pide, o sea, le tomé unas fotos, unos retratos, y él me pide que quiera una foto de cuando era joven. Yo dije, bueno, ¿cómo es posible tomarte una foto de cuando era joven? Entonces fue a su baúl que tenía ahí, sacó entre todas sus cosas este pasaporte, se lo puso en la cara y me dijo, ahora tómamela así. Entonces yo entendí que ellos, o sea, yo tendría que hacer los retratos como ellos querían verse, no como yo los quisiera ver, sino como ellos querían verse. Entonces, todos los retratos, en la exposición hay una serie de retratos donde coincide la gente en que me dice, pero es que cómo brillan sus ojos, qué dignidad tienen. Pues es que ellos quieren verse dignos, ¿no? A veces nosotros vemos, o sea, lo que nosotros nos conviene o queremos ver, pero ellos quieren esa dignidad, esa fuerza. Entonces, en la exposición es muy interesante porque los retratos es como una parte medular muy fuerte de la exposición, y es como ellos precisamente tienen la actitud que querían. Yo les digo, bueno, te voy a tomar un retrato, y ellos escogen cómo se quieren vestir, el fondo que quieren y la actitud. Entonces, nació a partir de ahí. Si hay pueblos difíciles de fotografiar, quizás el más difícil sea el pueblo gitano. Tú mismo has dicho que son como invisibles, ¿no? Sí. ¿Con qué problemas te encontraste para entrar en esas comunidades? En- Aparte de sí. decirles que tú mismo eras En, gitano. en realidad yo pensé que iba a ser más problemático, más difícil, y no era como si algo estuviera ya destinado, como si estuviera escrito, ¿sí? Que así tenía que ser, y en ese tiempo, a ese momento, El hecho ¿sí? de llegar con un camión me imagino que facilitaba las cosas, ¿no? No, bueno, es que yo no sabía muchas cosas todavía. Este, entonces, sí, yo llegué con mi camioneta. O sea, cuando yo regresé de Europa, tomé la camioneta y me fui a Guadalajara a buscarlos. Estuve 4 o 5 días buscando donde me habían dicho que podía encontrarlos, en la periferia, gasolineras, etcétera. Como a los 4 días empecé a ver unas faldas que volaban. Entonces dije, me acerqué, eran 3 mujeres. Entonces yo me bajo en la camioneta, mi camioneta
nuevas, sin placas todavía, y les pregunto así como por los García. Entonces ellas pues se sorprenden y en eso llega otra camioneta y se bajan dos chicos, pues así como un poco amenazantes. Y uno de ellos físicamente era muy parecido a mí, sí. Y Era tu entonces, primo. sí, sí, bueno, después lo supe, sí. Entonces me dice, ¿qué quieres? Le digo, no, pues es que le volví a repetir la misma historia. Vengo a buscar a los García, me dijeron del MAPI, de Rodolfo, y él es empresario de mi abuelo. Y me dicen, mira, nosotros no los conocemos, algo así, pero déjanos tu teléfono y si los vemos, te llamamos. Dije, no, pues ya, estos me están diciendo, chao. Pues ya se subieron ellos, me subieron a la camioneta y entonces la prendieron y la volvieron a apagar y se bajaron riendo. Nuevamente me llamaron, me dice, mi papá es el MAPI y Rodolfo es mi tío. Entonces me dice, vamos al campamento. Ahí en ese instante supe que había entrado, sí. Esa cierta invisibilidad se debe a la reputación que se les ha colgado siempre desde siglos, de gente un poco marginal, Sí, que se roba a gente... los niños, ¿no? Sí, que Exactamente. se roba las cosas, sí. Es un mito, o sea, en gran parte, en la mayor, bueno, como yo me decía un gitano, es que no todos somos iguales, ni los dedos de las manos son iguales. O sea, yo puedo hablar por mi familia, por muchos, como en todos lados hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Pero esta cuestión es un mito que ellos mismos se han dedicado a Alimentar. fomentar, sí, porque eso les permite tener o sea, una seguridad. Viven una vida muy frágil, en casas o sobre todo en campamentos. Entonces, cualquiera puede meterse, y más en México, una ciudad o un país más bien, o sea, que ahora pues se ha vuelto un poco más inseguro. Entonces, es el hacerse pasar como gente muy recia, muy fuerte, que hay que temerle, pues les ha Eso les permitido, o sea, es como protege, una coraza, sí, por porque en supuesto. realidad son muy emotivos, o sea, son muy humanos y muy emotivos porque de pronto lloran, ríen, se expresan mucho. Y bueno, pues ellos me dicen, es que sí, eso de que nos robamos a los niños, no es cierto, me decían unas gitanas que ellos venían ellos se les llama, no son los Récura, que supuestamente vienen de Grecia, son rubios con ojos color violeta, color azul, y me decían, mira mis hijos, todos rubios con ojos claros, estos mexicanos prietos, tú, los vamos a robar sus niños. ¿Para qué? ¿Para ¿No? ¿Para qué? qué? Sí. Pero, Lorenzo, la característica que te ha interesado más de ellos es su nomadismo, es una existencia en perpetua peregrinación, ¿no? Sí, sí, porque esa es la misma inquietud que yo tengo. Te cuento que cuando yo encontré a esta familia, ellos me dijeron por qué tenían temor mío, porque yo iba vestido de negro en una camioneta que no tenía placas, entonces ellos pensaban que era policía, ¿no? Que era policía. Después cuando hablé con ellos me dijeron, mira, nosotros, yo mi proyecto lo tenía que cumplir, independientemente si encontraba la familia o no, yo tenía que cumplir mi proyecto, que era seguir el cine ambulante, que era lo que yo tenía recuerdo de los cines ambulantes, el cine de los húngaros y los circos. Y me decía, nosotros ya no tenemos eso. Nosotros nos dedicamos a compra y venta de autos, pero tenemos unos familiares que son de otra Vitza, como le llaman, otro grupo, se llama Ludar. Ellos todavía dan cine y traen carpas de hipnotismo, de magia. Dice, entonces ellos me dieron todas las referencias. Vete a tal lugar, ahí están presentándose. Si ellos no están ahí, si ya se fueron, vete hasta la costa, hasta Autlán de la Grana, y ahí van para allá. Le dices que vas de nuestra parte, que eres familiar nuestro, y me dice, a partir de Cocula, que es Jalisco, comienza a preguntar por las carpas de los magos. Y me dice, pregúntales a los de tránsito, preguntas a los policías, etcétera. Entonces, eso hice. Y no los encontré en este punto que me dijeron, me fui a Cocula y ahí presenté un tránsito. Me dijo, sí, están en tal punto, están en tal parte y
era como 20 minutos de esta población. Llegué con ellos, no con los que iba buscando, no con los que me habían dicho que iba buscando, con otro grupo que yo creo que el destino estaba, que tenía que llegar con ellos. Llegué en el momento que tenía que llegar porque había muerto el padre, la cabeza familiar, tenían 2 meses que había muerto, entonces todos andaban muy desorientados. Y llego yo y me toman como de pronto, como una señal, como se le llama polesnik, que es la suerte, es lo que te va a cambiar eso. Entonces me adopta esta familia y ahora es mi familia. Yo estoy casado por las costumbres gitanas dentro de esta familia, sí. Fantástico, ¿no? Sí, entonces fue mi primera entrada, como cuando tú dices, bueno, ¿cómo le hiciste? Bueno, llegué ahí y a partir de ahí con todos. Eres Sí, parte de la familia. soy parte de la comunidad, sí. Fantástico. Que no es propiamente la de mi abuelo, no es la de mi abuelo. O sea, la de mi abuelo es otro grupo, pero allá tanto los Rom como los Ludar, que son dos grupos diferentes, están como emparentados, ¿sí? Y bueno, ese fue mi primer ingreso, estuve un año así y al año siguiente me vine a vivir 6 años a París, porque mi esposa se vino a hacer el doctorado, es etnóloga, se vino a hacer el doctorado y entonces me vine a vivir aquí a París. Aquí me relacioné también con algunas comunidades y gracias a un investigador gitano, Marcel Courtiade, que estaba en el INALCO, él me introdujo en Europa Central nuevamente con otras También. comunidades. Me invitó a un congreso, creo que fue el octavo, no recuerdo, a Praga. El Congreso Internacional Gitano, que se dio en Inglaterra, que se inició en los años 70 en Inglaterra, me invitó ahí. Entonces yo fui como invitado delegado. Ahí en ese congreso, una de las resoluciones finales es que se creó un parlamento que buscaba principalmente el reconocimiento de la comunidad del pueblo gitano como una nación sin territorio. Sí, una nación que fuera reconocida como nación, pero que no se buscaba un territorio donde está, sino que fuera reconocido. Y entonces había delegados de Rumania, el rey de Rumania, el emperador de Rumania, de los gitanos estaba ahí, la familia Siova, que es famosísima, estaban los rusos, los serbios, de todos lugares, había de Finlandia. Y tú llevabas la cámara. Yo llevaba la cámara, o sea, siempre llevaba la cámara. Esa era la cuestión. Yo iba por otros motivos, pero siempre llevaba la cámara. Entonces, mi interrelación era con ellos de otra manera. Y no era, a diferencia de cómo trabajaba en el INI, que lo mencionas, yo en el INI parecía fotógrafo, porque traía mis cámaras, etcétera, y quería parecer fotógrafo. Acá no, yo traía una cangurera con una cámara nada más, una cámara pequeña, que era con lo que hice todo este trabajo. Entonces, no me asumía como fotógrafo, sino era algo extra, ¿sí? En el fondo son fotos de familia. Son fotos de familia. Y aquí sucedió algo muy interesante, porque como yo era la única persona que iba de México, quedé automáticamente como delegado. Entonces yo pasé a formar parte del parlamento que se creó ahí, y eso me dio un reconocimiento no nada más en México, sino sobre todo en América Latina, con las organizaciones que estaban. Entonces por eso es que yo pude viajar después a Colombia, a Chile, Argentina, Ecuador, pero pues sabían que yo era parte del delegado, entonces llevaba siempre, como dices, mi cámara, y por eso es que pues era esa relación, ¿sí? Y ahora la exposición en el Instituto de México de París es como cerrar el círculo, ¿no? Exacto, son los veintitantos años que duró este trayecto, sí. Es cerrar, como dices tú, ese ciclo. Hay un libro que inspiró esta exposición, que se llama Andar para Existir, y ese libro yo escribo las anécdotas de este viaje, tanto lo que me pasó en Rumania, en Colombia, etcétera, porque por ejemplo a Rumania me invitó el rey de Rumania y tuve que ir a Transilvania. Entonces, como delegado fui, entonces siempre la cámara, usted puede decir como, esa palabra me gusta, la que dijiste, retratos de familia, ¿no? Sí, no lo había pensado de esa manera. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto Cultural de México, aquí en París, para la exposición fotográfica Viajar para Existir, o Caminar para Existir, como decías, de Lorenzo Armendáriz, que estará abierta hasta finales de enero, estará todas las navidades aquí en París. Muchísimas gracias, Lorenzo. No, al contrario, muchas gracias aquí con por nosotros. charla, sí. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albassó y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de
la realización del programa y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México sin duda también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, para los amigos, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay, para todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.